Queridos romanos, el domingo pasado, perdonadme, además tengo una tos que no se me ha ido todavía. Voy a estar apartando el micro para toser, me perdonáis. Pero sí que os pido que me acompañéis. El domingo pasado, Manel dio un panorama, ¿vale? Una vista muy rápida, así, pataplum, del libro, de la carta a los romanos, ¿vale? Hoy vamos a entrar más en tema, en cuestión, ¿vale? Romanos es una carta maravillosa, preciosa, ¿vale? Y tiene mucho contenido, muchísimo, sobre todo doctrinal, teológico. Deja las cosas claras, como tienen que ser, claras, sin términos medios, ¿vale? Y hay muchas cosas que queremos aprender de la carta a los romanos, ¿vale? Así que a mí no me va a dar tiempo hoy de compartir todo el primer capítulo de Romanos, ¿vale? Me perdonáis que vaya a empezar solo por los primeros versículos, me quedé un poquito a la mitad, pero el domingo que viene, que me va a tocar a mí otra vez predicar, ¿vale? Seguimos y terminamos primer capítulo de Romanos, ¿vale? Eso también me va a dar un poco de pie para explicar algunas cositas que nos van a servir para entender mejor. No solo el primero, sino el segundo y el tercer capítulo de Romanos, ¿sí? Hemos tenido como consejo de iglesia, como liderazgo, unas reuniones personales estas últimas semanas, ¿vale? Con algunas personas, hemos hablado de algunos temas, ¿vale? Y en algunas de esas reuniones hemos explicado, más de una, que la iglesia está sometida a... yo tengo mi Biblia, pero la dejo en la mochila porque me va mejor con el iPad para seguir las notas. Pero lo que explicábamos es que la iglesia está sometida a la autoridad de la palabra. ¿Se entiende esto? ¿Esta imagen? La palabra está por encima de la iglesia, ¿vale? La iglesia cuelga, vamos a decirlo así, de la palabra, ¿vale? Depende de la palabra. Y la autoridad a la que nosotros hacemos caso es la de Dios, pero Él lo ha dejado revelado aquí. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Vale? Y esto hay que aclararlo porque cuando vamos a empezar a meternos, gracias Oscar, a meternos en una carta tan doctrinal, tan teológica, tan profunda, tan clara, esto hay que dejarlo claro porque hay cosas que se van a exponer. Porque la palabra es como la luz que alumbra, ¿verdad? Hay cosas que se van a exponer, ¿vale? Y decía Jesús que la gente que prefiere hacer el mal, prefiere vivir su vida en la oscuridad. Porque a la luz de la palabra, a la luz de Dios, su vida se pone descubierto. Y se tiene que hacer cargo uno de su propia responsabilidad como pecador. Y hay gente que eso no lo quiere, ¿vale? Pero nosotros, como hemos puesto la luz de la palabra encima de nosotros, hay cositas que se nos van a alumbrar y tendremos que ser consecuentes, ¿vale? Empezando por mí, ya lo veréis que al final de la aplicación, porque lo digo. Nos sometemos nuestra vida, nuestra iglesia, nuestra doctrina a la palabra, ¿vale? Estamos sometidos a ella. Sometemos nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras maneras de hacer y entender, ¿vale? A la palabra. No sé si lo sabéis, Manel creo que lo comentó el domingo pasado. ¿Sabéis quién es Martín Lutero? ¿Sí? ¿Sí? Este es un señor que en el año 1500 más o menos tiene un dilema espiritual, moral, con lo que estaba sucediendo en la iglesia, ¿vale? La iglesia estaba vendiendo, de manera muy sencilla explicada, ¿vale? Vendiendo la salvación. Se vendían, ¿cómo se llaman los...? ¿Perdón? Las indulgencias, ¿vale? Era como pagar por algunos pecados y cuanto más pagabas, pues más pecados te quitaba. Este señor, haciendo un estudio de la carta de Romanos, se da cuenta que solo por la fe en la obra de Jesús uno es salvo. Y aquí, queridos, empieza la historia de la Reforma. Aquí empieza un giro en la historia de la Iglesia y la Iglesia se tiene que dar cuenta, tiene que perdonadme el iPad, tiene que someterse a la palabra y tiene que darse cuenta de que hay cosas que no estaban bien y que hay que cambiar. ¿Se entiende? Como que impresiona un poquito, ¿no? Empezar así. No sé si soy el único, pero da respeto. Nosotros somos herederos de esa reforma. Y dice la reforma, los padres de la reforma, que la iglesia reformada siempre reformándose,
siempre sometiéndose a la palabra, siempre preguntando a la palabra, a Jesús, al Señor de la palabra, al Verbo, que es la palabra encarnada, si lo que estamos haciendo está bien o no. ¿Ven a eso? Juan Carlos está conmigo, yo veo que está así. Gracias, Juan Carlos. Vamos a ver cómo Pablo anuncia con coraje, con audacia, con valentía el Evangelio y confronta la realidad de la humanidad y también la realidad de la iglesia. Porque esta es una carta que no va escrita a los incrédulos, va escrita a la iglesia, ¿vale? Entonces habrá cositas que Pablo va a tener que confrontar de la iglesia, pero obviamente que hablará de la gente que no cree, ¿vale? La carta de Romanos nos va a llevar a temas sensibles, temas incómodos, ¿vale? Y temas que sinceramente, por la experiencia que tengo de los últimos días, está afectando, está haciendo daño a la iglesia de hoy. Y no hablo de la iglesia universal, hablo de nuestra iglesia, iglesia viva, ¿vale? Hay temas en la carta de los Romanos que están haciendo daño a nuestra iglesia y hay que tratarlos, ¿vale? Aprovecho también en esta pequeña introducción para decir que sabemos que hay bastante gente preocupada con el tema de las predicaciones, en cuanto a que estaría muy bien tener predicaciones que se hablaran de esos temas, determinados temas. Vamos a hablar del tema de los hijos, vamos a hablar del tema de los matrimonios, vamos a hablar... Y hay bastantes temas que la iglesia necesita tocar y necesita ser atendida, ¿vale? Pero nos hemos propuesto someternos a la palabra y vamos a aventurarnos en la carta de Romanos. Y el Señor dirá, ¿sí? ¿Os parece bien? Que el Señor ponga el tema que toca, el día que toca, en el capítulo que toca, y vamos a esperar, vamos a tener paciencia. Vamos a esperar que el Señor revele a través de su palabra lo que quiere enseñar a la iglesia. No significa que no podamos hablar, no significa que no podemos encontrarnos, hacer estudios bíblicos, ¿vale? Pero en cuanto a las predicaciones, se ha propuesto, ¿vale?, que sigamos una carta como la de Romanos, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir parando en los puntos que hay que parar, hay que tratarlos, ¿vale? No vamos a ignorarlos, pero vamos a someternos a eso. ¿Os parece bien? Es un poco la propuesta, os lo explico para que la iglesia esté informada, ¿vale? Entonces, ¿hay que hablar sobre el pecado de la humanidad? ¿Sí o no? Pues hay que predicarlo, ¿verdad? No os preocupéis, Romanos lo trata. ¿Hay que hablar sobre la homosexualidad? ¿Hay que poner palabras a ciertas cosas? ¿Sí o no? Tranquilos, en Romanos se habla. ¿Hay que hablar sobre la murmuración y la acusación de unos a otros dentro de la iglesia? Eso habría que aclararlo, ¿verdad? Tranquilos, está en Romanos, ¿vale? Y estos solo son los primeros capítulos, solo los primeros capítulos. Hay que hablar sobre la influencia del judaísmo, de las corrientes de la gente que quiere seguir más de cerca al pueblo judío y distorsiona la verdad del Evangelio, los fundamentos del Evangelio, la persona de Cristo, la divinidad de Cristo. Eso hay que hablarlo y hay que aclararlo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Tranquilos, está en Romanos. Hay que hablar sobre la seguridad de salvación. La salvación se pierde, la salvación tal. Tranquilos, lo veremos en Romanos. Como eso, muchas más cosas. ¿Nos acompañáis en este viaje? ¿Tendremos paciencia para ir escuchando las predicaciones y aprendiendo? ¿Sí? ¿Sí? Os invito, ¿vale?, a que lo hagamos juntos. Así que yo hoy no voy a poder tocar todos esos temas, no es mi intención, ¿vale? Pero os invito, igual que el principio de una serie de televisión, no os perdáis los próximos capítulos, ¿vale? Los capítulos de la Biblia, pero los capítulos de las predicaciones. No os perdáis los próximos capítulos, ¿vale? Incluso le he pedido ayuda a Alex y al equipo de audiovisual. Vamos a empezar a grabar otra vez al menos las predicaciones para que como iglesia pues podamos recordar estas cosas, podamos ir hablando de estas cosas, ¿vale? ¿Sí? Entonces, llegados a este punto, la pregunta es, ¿estaremos dispuestos a someternos a la luz de la palabra? No lo pregunto a vosotros como acusación, me lo pregunto a mí mismo. Porque cuando el Señor me revele cosas que yo no quiero que se revelen, yo tengo que estar dispuestos a reconocerlas, a pedirle perdón y a dejar que Él me trate. Amén. Papá Dios, venimos ante tu presencia, venimos quebrantados, rotos, dolidos, molestos, algunos alegres, otros no tanto.
Señor, pero venimos necesitados de tu voz. Venimos necesitados de la voz de tu Espíritu en nuestras vidas. Venimos necesitados, Señor, de aliento, de fuerza, de ánimo. Señor, confieso que me siento cansado. Me siento cansado, Señor, de las aflicciones y las cosas que me rodean, Señor. Pero quiero descansar en ti, Jesús, porque tu carga es ligera, Señor, y queremos que tu palabra en esta mañana, Señor, nos traiga paz. Claro que nos va a confrontar, sin duda, Señor, pero tú no lo dejas solo en la confrontación. Tu plan es perfecto. Lo que tú revelas que está mal, tú lo sanas y lo curas, y tienes poder para restaurar, Señor. Así que mis heridas, mis quebrantamientos, mis roturas, Señor, mis defectos, expónlos a la luz de tu palabra, Señor, y te ruego, médico de los médicos, Señor de señores, que trabajes en mi vida, trabajes en mis defectos, trabajes en mis errores, trabajes en mis roturas. Háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A mí me hubiese gustado tener más tiempo para preparar una imagen, una idea que nos ayudara a seguir a lo largo de toda la carta de Romanos una línea de pensamiento, ¿vale? Eso, si se puede hacer, lo haremos, pero de momento solo quería compartiros que el título del mensaje, y si puede ser el título de la serie, será algo parecido a Osados para el rescate. Osado, ¿sabéis qué significa osado? De osadía, ¿sí? ¿Qué? ¿Cómo? Atrevido, gracias, atrevido. ¿Alguna cosa más? Valiente, ¿vale? Decidido. Osado, valiente, atrevido, decidido para el rescate. ¿Rescate? ¿Alguien sabe lo que es un rescate? Liberar a alguien. Muy bien. Rescatar a alguien, liberar a alguien. ¿Qué más? Ayudar a alguien. ¿Me gusta? Rescate. ¿Qué os viene a la mente? Pagar un precio por alguien. Alguien ha dicho otra cosa que se ha juntado las... Salvar. Entonces, fijaros, osado, valiente, atrevido, decidido para ayudar, salvar, rescatar, liberar, me encanta, qué buena idea. ¿Os parece bien? ¿Tiene algo de sentido? Valientes para esto. O sea, ¿sí? ¿Por qué? Ahora iremos. Pausa. El domingo pasado, salí de la iglesia muy afectado, porque al final de la reunión pregunté, ¿a alguien le gustan las películas? Y escuché un silencio y escuché un no por ahí. Y me quedé en plan, o sea, ¿cómo puede ser? Nadie disfruta las películas, las historias contadas en la televisión, ¿nadie? ¿Sí? Yo creo que sí. Lo que pasa es que no sé si tenéis miedo o lo que sea, pero quiero identificarme con alguien más que disfrute las películas. Al final de la reunión, escuché a Alfonso que me decía, a mí no me gustan. Súper serio, a mí no me gustan. Y me dice, me encantan. Tío, no me hagas esas bromas, o sea, que me partes. Gracias, Alfonso, por conectar conmigo en ese sentido. Titanic, ¿a alguien le suena Titanic? ¿A alguien le suena la historia de Titanic? No hace falta que hayáis visto la película 3 horas y media. Sí, gracias, Mari. Titanic. Pregunta clave. ¿Jack cabía en esa tabla o no cabía en esa tabla? ¿Sí o no? ¿Qué creéis? ¿Sí? ¿Se podía salvar este hombre o no? ¿Era necesario que esa mujer, Rose, algo podía haber hecho, ¿no? O sea, hacerse un ladito. No soy el único que lo piensa. Cabía, aquella era grande. Podía flotar un poquito los dos, al menos darle un poquito a las patitas, no sé. Bueno. Titanic. La historia de un barco, ¿verdad? Grande, de una gente que construye algo poderoso, ¿verdad? Y de alguna manera retan a Dios. ¿Y qué pasa? Que ese gran navío naufraga, se parte por la mitad, ¿verdad? Y se va a parar al fondo del océano. Y hay unas personas que vienen al rescate de otras personas que se estaban muriendo. Necesitaban ser
rescatadas, necesitaban ser salvadas. ¿Sí? Ya está, perdonad por el paréntesis, luego volvemos. ¿Me acompañáis a leer los versículos 14 y 15 del primer capítulo de la carta a los Romanos? No nos metemos en los primeros versículos porque son versículos de salutación, de mucho cariño de Pablo hacia los romanos, que no había podido ir, eso ya lo hemos visto la semana pasada, no había podido ir a conocerles todavía, a visitarles, ¿vale? Oraba mucho por ellos, les tenía en gran estima, hablaba de que su fe, la fe de ellos, se conocía por todos lados, refiriéndose a la comunidad cristiana en Roma, ¿vale? Pero ahora necesito que alguien me lea los versículos 14 y 15. Ya no diremos, Asan ya no sabe sobre yo. Aquí que encontraré, pero estoy en tierras en el aquel también en solos que está en Roma. Gracias. ¿Alguien tiene una versión diferente? No sé si esta se entiende bien. Empieza diciendo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, ¿vale? Hay otra versión que dice, me siento deudor, o tengo una deuda hacia el pueblo, hacia la gente que estaba ahí. Cuando se refería a sabios, incultos, a griegos y a no griegos, se refería a la gente de Roma. Dice, Pablo, me siento en deuda con vosotros. ¿Por qué? Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy. Pronto estoy también es otra expresión castellana de esas antiguas que a veces cuesta entender. Hay otra versión que lo traduce como tengo muchas ganas, anhelo, tengo ansias de poder anunciaros el Evangelio. ¿Se entiende un poco? Ese es el contexto un poco. Pablo se siente en deuda con la gente de Roma y hay algo que le motiva, hay algo que hace que tenga esa sensación y dice, tengo muchas ganas de predicar el Evangelio en Roma. Tengo muchas ganas. Y entonces se contesta a sí mismo. Es como si tuviéramos una conversación con Pablo. Pablo, ¿y eso por qué? ¿Por qué? Que alguien me lea el siguiente versículo, por favor. 16. Y poder poder de Dios para salvación a todo aquel que ha unido generalmente. Gracias. Pablo tiene muchas ganas de predicar en Roma. Se siente deudor hacia esa gente. Y explico rápido lo de deudor. Deudor es alguien que pide prestado y luego tiene que pagar, ¿vale? Pero en este caso hay otro tipo de deudor. Es en plan, Oscar, yo tengo que darle algo a Marlon, pero yo no puedo acceder a él. Coge ese dinero y dáselo. Lo siento, tío. Tú ahora tienes una deuda con Marlon de mi parte. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Es en ese sentido que Pablo se siente deudor. Pablo tiene algo que sabe que no le pertenece y que lo tiene que compartir. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces podemos ir preguntando, Pablo, ¿por qué te sientes deudor? ¿Por qué quieres predicar el Evangelio en Roma? ¿Por qué tienes tantas ganas? Y Pablo empieza diciendo, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Pablo, ¿y eso por qué? ¿A qué te refieres con que no te avergüenzas del Evangelio? ¿Por qué? Es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Pablo, de alguna manera, está contestando a una serie de porqués y eso como es, y nos va conectando las ideas, ¿vale? Y a veces leemos ese versículo fuera de contexto y puede significar otra cosa, pero el contexto es ese. Pablo se siente deudor, tiene algo que compartir. ¿Por qué? Porque nos avergüenza de hacerlo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿De quién? ¿Solo de Roma? ¿Solo de los judíos? ¿Solo de los gentiles? No, de todo aquel que cree. Da igual que sea judío o gentil. ¿Se entiende? ¿Por qué? Versículo 17. Y entendido que Dios se serena todos fue ni para ver o ni mantenido. Hace justo por la fe. Exacto, muy bien. ¿Por qué salvación? Porque el Evangelio revela la justicia de Dios a través de la fe, por la fe, para fe, ¿vale? Hay otras versiones que dicen de fe en fe, como de gloria en gloria, en un proceso, ¿vale? Porque dice la Escritura que el justo vivirá por la fe. Porque por la fe una persona llega a ser justa y llega a vivir, ¿se entiende? ¿Sí? Ese es el por qué, ¿vale?
yo tengo la intención de más o menos llegar hasta aquí, desarrollar un poco esto, ¿vale? Y entonces meternos el domingo siguiente un poco más en tema. Pero necesito aclarar ideas. Sería bastante bueno que aclaráramos conceptos, ¿vale? Y hagamos un poquito más de pausa en estos versículos. Pablo podía haber dicho, estoy orgulloso del Evangelio. O, no sé, ¿cómo se puede decir? El Evangelio es la cosa más guay del mundo y no hay nada que se pueda criticar al Evangelio. Entonces, yo defiendo el Evangelio, no sé, podía haber usado otra expresión. ¿Por qué lo usa en negativo? Usa dos cosas negativas, el no y la vergüenza, para hablar de algo positivo. Extraño, ¿verdad? ¿Os acordáis de aquel texto que Jesús decía, el que se avergüence de mí, también será avergonzado delante de mi Padre? ¿Sí? Ese texto dice que el que no declare el nombre de Jesús aquí en la tierra, Jesús tampoco le va a defender delante del Padre. ¿Sí? Pablo a Timoteo, en la segunda carta que le escribe, dice, no te avergüences de predicar el Evangelio que has recibido. Acompañadme rápidamente a leer lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 18 y 25. 1 Corintios 1, del versículos 18 al 25. Les diré dass idea san. Estaré en el auxilio. ¿Dónde está Stadi? ¿Dónde está Esteban? ¿Dónde están Bauer? Estaban en Rollsburg, pues ya ni las anillas verdes. En el noble ciudadanos tenían de las anillas. A la hora de San Bat, a la de desplomar en ¿Cómo? porque los niños enseñanes. Las anillas. Pero somos que estamos en esto significado para los niños que están en el grupo carril y para en fin esto puro. Mas pues llamados, mas para los llamados, tas judío por el hielo, y listo poder de Dios y salir de Dios. Hoy tenemos el santo de Dios es más sabio que personas, y lo de Gracias, está aquí. Pablo está desarrollando un poco esta idea del poder de Dios, el Evangelio como poder de Dios. ¿Y qué es el poder de Dios para la gente que no cree? Locura, insensatez. Para los judíos es un tropiezo y para los griegos es algo sin sentido. O sea, ¿me estás predicando a una persona crucificada? ¿Es eso lo que me estás predicando? Era considerado locura. Jesús ya lo había dicho. Pablo le recuerda a Timoteo, no te avergüences. Y aquí Pablo explica lo que el mundo opina sobre el Evangelio. Así que, queridos, de alguna manera, y aquí yo me siento edificado, soy el primero al que la luz de la palabra me alumbra, dice, vas a ser considerado un tonto. Te van a tachar de tonto, de loco. Porque ese mensaje, para los sabios de este mundo, es locura. Es locura. Y de alguna manera ya hay una serie de avisos, porque ya nos están avisando, oye, es bastante probable que cedas a eso. Cedas a eso significa que no te atrevas. Es bastante probable que te avergüences. Ten cuidado con eso. Ya Jesús ya lo avisaba. Pablo ya lo dice aquí. Se lo recuerda a Timoteo. Y aquí nos explica el por qué. Porque para el mundo es locura. Vas a ser tachado de tonto, de loco, de necio. ¿Vale? Así que, de alguna manera, es necesario que Pablo diga, no me avergüenzo. Yo creo que, en parte, reconociendo una posible debilidad humana de avergonzarse. Si no, no lo diría de esa manera. Podría haberlo dicho de otras maneras. Estoy súper orgulloso de predicar el Evangelio. No, dice, yo no me avergüenzo, pero hay una clave.
Porque es poder de Dios. ¿Vale? Y ahora iremos. La idea de no me avergüenzo, más o menos, no sé si queda claro. Volvemos a Romanos capítulo 1. Hay otra palabra que creo que es muy importante explicar. No me avergüenzo del ¿qué? Evangelio. ¿Qué significa evangelio? Vosotros lo sabéis. Buenas noticias. Fijaros, imaginaros que hay una buena noticia. Imaginaros, sé que es muy difícil imaginarse eso, ¿vale? Imaginaros que hay buenas noticias en la tele, por ejemplo. Hacer un esfuerzo, ¿vale? O en el periódico, ¿vale? Buenas noticias. Si esa tele no está sintonizada, ¿esas noticias te van a llegar? Vale. Si tú abres el periódico, ¿esas noticias las vas a leer y te van a llegar? No. Si tú no lo abres, no te van a llegar. Si alguien no te dice, oye, he visto esto, ha pasado esto, fíjate qué guay, qué bueno, ves a comprobarlo, ¿te vas a enterar de esa noticia? No. ¿Qué quiere decir eso? Que algo bueno puede estar pasando y tú puedes no estarte enterando. ¿Por qué? Porque nadie te lo ha dicho. Ni la televisión o los informativos, ni el periódico, ni una persona, ni el medio que quieras decir. Pero una noticia, sea mala o buena, y para las pocas noticias buenas que hay para compartir, que no te llegue, tiene tela. Noticias malas sobran. Pero una buena noticia siempre viene bien. Siempre apetece. Pero es que si no hay nadie que te la explique, tú no te enteras. Así que el Evangelio es una noticia buena que para que sea noticia tiene que ser compartida. ¿Se entiende? Era importante pararse aquí un momentito. El Evangelio, por muy bueno que sea, por lo mejor que le haya sucedido a la historia de la humanidad, de salvación, la historia de salvación, por bueno que sea, si no se comparte, no es ni siquiera una noticia. Puede ser algo bueno, pero una noticia no va a ser. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder. Poder. Cuando tú dices que tú puedes hacer algo, significa que tú tienes la capacidad de hacer algo. Tú eres capaz, tú tienes la habilidad para hacer algo, ¿verdad? Pero no se trata de tu capacidad aquí. ¿El poder de quién es? Ah, amigo, eso cambia un poquito las cosas. El Evangelio no es poder de Janelis, no es poder de Maite, no es poder de Ana, no. El Evangelio es poder de Dios. A mí me tranquiliza esto. Me debería tranquilizar. Debería darme la clave a mí, que soy vergonzoso, que soy un caguetas, perdón la palabra, de decir, oye, el poder no está en mis manos. El poder es de Dios. Y yo pasaré por tonto, pero el poder es suyo. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Que si el poder es suyo, no estamos hablando del ámbito natural, estamos hablando del ámbito sobrenatural. De las cosas que yo no controlo, Él controla. De las cosas que yo no sé explicar, el Espíritu Santo las revela. ¿Amén? No me avergüenzo del Evangelio. Otra vez. No me avergüenzo del Evangelio, ya lo hemos explicado, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Iremos a la salvación. La imagen del Titanic. Hay gente que se está muriendo. Hay gente que necesita que le salven. Hay gente que necesita ser salvada de la muerte eterna. No de la muerte de este mundo, que por aquí pasaremos prácticamente todos si el Señor no vuelve antes. Pasaremos todos. No. Hay una muerte eterna que te va a llevar al sufrimiento eterno, alejado de la presencia de Dios. Y aquí, queridos, pasa toda la humanidad a menos que acepte la llamada de rescate. A menos que acepte la llamada de rescate y el ofrecimiento de rescate de Jesús. Hay mucha gente que necesita ser salvada de la muerte eterna, ser salvada del pecado, ser salvada de las ataduras del pecado. Y hay mucha gente que no se da cuenta que necesita ser salvada de uno mismo. Y eso lo veremos aquí en Romanos. Hay mucha gente que cree que no necesita ser salvada de nada. Y esa gente no se da cuenta de que se está ahogando. Se va a morir.
tío, espabila, ¿no ves? Que necesitas a Dios, necesitas su auxilio, que vas a sufrir eternamente lejos de Él. Para salvación, ¿de quién? De todo aquel que cree. Aquí es bastante sencillo de entender. La salvación, escuchadme, la salvación es para todo el mundo. La salvación es para todo el mundo. Yo no estoy diciendo que todo el mundo sea salvado. ¿Se entiende eso? La salvación está abierta, dispuesta, disponible, ¿para quién? Todo aquel, entonces aquí pone el condicionante, ¿que hace qué? Que cree. A ti no te toca hacer nada, solo confiar. Solo confiar. Pero la salvación, cuando los judíos hablan de dos extremos, ¿vale? Del gentil al griego, lo que hacen... Gracias, Eduarda. ¿Cómo me cuida? Mi abuela, aquí de la iglesia. Gracias. Ya que me lo da, lo uso. La salvación, cuando un judío hablaba de un extremo a otro, Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, no está hablando solo del inicio y del final, está hablando de todo lo que engloba eso, ¿vale? Cuando él habla del judío al griego, él está hablando que aquí están todos, toda la humanidad está aquí, ¿vale? Todo aquel que cree, primeramente al judío, porque al judío vino la promesa de la simiente de la salvación, es decir, Jesús, pero la promesa a Abraham era bendecir a todas las naciones. Yo creo que aquí hay bastante teología, pero bueno, por si acaso vamos poniendo fundamentos, ¿sí? Para todo aquel que cree. La salvación es para toda la humanidad. Está disponible para toda la humanidad, ¿vale? Pero claro, hay que creer. Entonces, salvos no son todos. Si alguien os quiere enseñar diciendo, no, el Señor al final va a salvar a todo el mundo, no, querido, no. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que la salvación está disponible a todo el mundo, pero solo se salva a el que cree. ¿Sí? No sé si os dais cuenta, hasta aquí he necesitado parar mucho en estos versículos porque van a guiarnos, ¿vale?, en lo que será en la carta de los romanos. Pero yo, meditando en esto, he visto un paralelo muy claro en el versículo en el que estuvimos recordando y meditando y dándole vueltas durante toda la serie anterior de Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Habla de poder como el poder de Dios para la salvación. Recibiréis poder, esa capacidad que es de Dios, es del Espíritu Santo, no es humana. ¿Para hacer qué? Para ser testigos. El testigo es como el noticiero, es como ¿cómo se llama? El reportero. Es el que cuenta algo que vio, que investigó y lo explica y lo expone. ¿Veis un poco es el que lleva una noticia, en este caso buena, una noticia de salvación. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último, del gentil al judío, del judío al gentil, cubriéndolo todo. Y hay una capacitación, yo creo que sobrenatural, del Espíritu Santo cuando viene al creyente y le confirma cosas como me la está confirmando a mí estos días, de que, oye, tú tienes la autoridad, tienes la capacidad de Dios para no sentir vergüenza. Eso no depende de ti, no son obras tuyas. Esa es una capacidad que Dios te da, te revela que vas a pasar por momentos difíciles. La vergüenza va a estar ahí, pero que eso te afecte y te frene, no. Te voy a capacitar para que lo hagas. Porque recibirás el poder del Espíritu Santo que mora en ti para ser testigo. ¿Sí? Me estoy exponiendo mucho aquí, ¿eh? Yo quiero que vosotros también hagáis ese trabajo, ¿vale? De lo que sea que leamos, que la Biblia te hable, es de parte de Dios, no viene de mí, ¿vale? Y lo que yo torpemente diga o exprese, por favor, ten la capacidad de desecharlo, ¿vale? Quédate con lo que Dios trae para ti. En el versículo 17 dice, porque en el Evangelio
la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hay otra palabra que creo que es muy necesaria aterrizar, parar un poquito y pensar en ella. Justicia. Justicia. No sé dar buenos ejemplos, creo. Pero la justicia humana, ¿cómo es para vosotros? ¿Que si tenéis que pensar en justicia humana, qué pensáis? En venganza, me parece interesante, sí. La justicia humana nace de la venganza, ¿sí? Sí, el hombre debería apuntar a eso. Otra cosa es que haga justicia de esa manera, siendo leal. Eso debería ser el ideal, ¿verdad? Pero al final, la justicia humana es imparcial, es por conveniencia, por venganza. A mí me venía la palabra rencor, ¿verdad? Odio. El hombre cree que hace justicia guardándose sus cosas y luego descargando las cosas aquí. ¿Sí o no? El sistema judicial del pueblo español, vamos a decir, ¿creéis que funciona súper bien? ¿Hace justicia? Sí. Algunas veces, pero luego hay casos de personas que injustamente no reciben su atención o su merecido, personas que han pasado por una situación de total injusticia, que no se les reconoce eso, ¿sí? Pero aquí no estamos hablando de la justicia humana, ¿verdad? Esa justicia está muy clara que está defectuosa. Estamos hablando de la justicia de Dios. Y justicia es un concepto, es una palabra difícil de a veces de explicar, de entender, ¿vale? Porque la justicia de Dios engloba muchas cosas. Muchas cosas. ¿Sabéis? Vamos a empezar por algo básico, ¿vale? Un atributo de Dios. Dios es justo. No es un nombre, ¿vale? Es un adjetivo, es un calificativo. Dios es justo, ¿vale? Es una condición divina, ¿vale? Es un carácter de la persona de Dios. Y ese carácter hace que Dios esté sujeto a su justicia. Eso nos puede dar una tranquilidad muy grande. Y es que Dios no se va a mover fuera de su condición de justicia. Dios no va a tratar a nadie con injusticia. Eso nos tiene que relajar, nos tiene que tranquilizar. Tenemos que confiar en la justicia de Dios para su amor y para su ira. Tenemos que descansar en su justicia. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios no tolera la injusticia. Eso no encaja en la presencia de Dios. Eso no encaja en la personalidad de Dios. Dios no tolera la injusticia. Y eso lo veremos en los próximos versículos. La justicia como un atributo, como un carácter de Dios, ¿vale? La justicia también es una acción. Porque la justicia de Dios no es quieta, parada, ¿cómo se dice eso? Estática, inmóvil. No. La justicia de Dios actúa, opera, ¿verdad? Interviene. Es una intervención divina, su justicia. Porque Dios nos hace justos. ¿De qué manera? Interviniendo a través de su Hijo Jesús, ¿verdad? Nos justifica mediante el sacrificio de Jesús. Pero claro, para estar bajo esa justicia, esa justificación, mejor dicho, ahí viene la palabra justificación, hay que creer. Hay que creer. ¿Vale? Y por último, primero hemos hablado del carácter de Dios, de un atributo de Dios, de cómo es Dios. Dios es justo, Él se mueve, opera dentro de su justicia. Eso no le permite estar quieto. Dios tiene que aplicar justicia y nos justifica en la persona de Cristo, y eso nos otorga, nos lleva a un logro que no es mío, que no es tuyo, es un logro divino, es un logro de Jesús, ¿vale? Que nos concede una posición de justos delante de Él. Y eso no lo digo yo, lo dice Pablo a Romanos. Así que tranquilos, ¿vale? Yo solo estoy intentando explicar lo que dice la carta. La justicia de Dios nos pone en una posición de justos delante de Él, a través de Jesús, a través de la fe en la obra de Jesús, ¿sí?
Es el intercambio. El intercambio. Porque ahora entraremos un poquito más, pero la justicia de Dios no es solo amor. No es solo amor. Dentro de la justicia de Dios está también la ira de Dios. Porque Dios no tolera la injusticia. No se va a quedar quieto. No se va a quedar parado frente a la maldad de la humanidad, frente a las personas que han decidido darle la espalda a Él. Porque Dios no puede convivir con el pecado. Y Dios no tolera la injusticia. Y las acciones de la humanidad tendrán consecuencias. ¿Sí? Tendrán consecuencias. Eso está avisado desde hace tiempo, que en el juicio Dios sentenciará justicia. Dios hará justicia. Y todo lo que para ahora nosotros es injusto en este mundo, roto por el pecado, algún día Dios lo convertirá en justicia. Y pondrá las cosas en orden, cada cosa en su sitio. Y separará el trigo de la cizaña y las ovejas de los cabritos. Y entonces habrá justicia. Y entonces habrá justicia. ¿Se entiende la idea de justicia? El carácter de Dios, la acción de Dios, el logro que obtenemos nosotros por el intercambio. Porque tengo que seguir un poco más con el tema de la justicia. El amor de Dios es lo que hace que su justicia nos salve. Pero la ira de Dios algún día se va a desatar y va a ser descargada sobre aquellos que no han querido aceptar el amor de Dios. No se acaba aquí. Porque la ira de Dios, para todo aquel que cree, quedó descargada en Cristo. El logro es suyo. La ira de Dios fue descargada en un hombre perfecto. Un hombre sin mancha, sin pecado. Solo un hombre perfecto podía pagar el precio de un hombre imperfecto como yo delante de él. Pero solo el mismo Dios, que tiene el valor eterno, su vida tiene un valor eterno, incalculable, podía pagar por el precio de toda la humanidad. ¿Sí? Así que la ira de Dios en Cristo está descargada. Y para los que no aceptan eso, algún día se va a terminar de descargar. Cuidado con eso. ¿Vale? Hay gente que está a la deriva y va a morir. Y va a morir eternamente. La justicia de Dios no la podemos separar solo como el amor, la gracia de Dios, porque las consecuencias de nuestro pecado van a ser juzgadas. ¿Sí? ¿Sí? Y en Cristo ya fue juzgado. Nuestro pecado en Cristo ya está como cuando se paga una condena, un precio. ¿Está? Sí. Sí, nuestro pecado en Cristo está pagado. La deuda de pecado que teníamos con Dios en Cristo, su ira, Él la descarga en Jesús. Y en ese momento Jesús dice: Padre, ¿por qué me has? En ese momento Jesús no podía tener comunión con el Padre. Él estaba cubierto de todo el pecado de la humanidad, de todos aquellos que iban a creer en Él. Y en ese momento Dios no puede tener comunión. Jesús no puede tener comunión con su Padre. Dios no puede tener comunión con su Hijo. ¿Se entiende eso? Eso es la justicia de Dios. Era necesario parar un poquito aquí, ¿vale? Para ir aclarando cositas. Entonces, ya está. Hemos hablado mucho sobre los versículos 16 y 17, ¿vale? Ahora, en los próximos versículos, Pablo va a empezar, de alguna manera, a predicar el Evangelio. Ese Evangelio del que estaba hablando, va a empezar a predicarlo aquí, en los próximos versículos, ¿vale? Y quiero deciros que Pablo va a hacer todo un recorrido acusatorio, ¿vale? Revelando los pecados de diferentes grupos de personas, ¿vale? De la humanidad en sí, en general, de unas personas que dentro de la iglesia se creían los más guays, ¿vale? Y de los judíos. Y va a llegar al capítulo 3 diciendo: queridos, no se salva nadie. No se salva nadie. Da igual que seas gentil, que seas el más guapo o que seas judío. No se salva nadie. Por cuanto todos pecaron. Y la consecuencia es estar alejados de la gloria de Dios. Pero hay una buena noticia. ¿Qué pasa? Que el Evangelio
se necesita ser predicado desde la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que todos hemos pecado. Y Pablo lo que va a intentar hacer es ayudar a que esta gente vea su propio pecado y va a ponerle nombres y caras y listas de esos pecados. Se va a confrontar con él. Sí, Juan Carlos, te veo. Los va a revelar a estas personas, ¿vale? Entonces, yo me pregunto, yo que soy un torpe, me avergüenzo a veces de hablar, ¿cómo tengo que hacer para predicar el Evangelio, que es poder de Dios? Pablo me va a dar una clase de cómo hacerlo. Pablo me va a dar una clase de cómo hacerlo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. A partir del domingo que viene seguimos, ¿vale? Desde aquí, pero de entrada, vamos a ver que la gloria de Dios, la existencia de Dios, no se puede negar. Por muy sabio que te creas, por muy listo que te creas, por muy estudioso que te creas, la existencia de Dios es innegable. Y Pablo lo va a relacionar con una cosa que se llama la ley moral. Hay algo dentro de ti, dice Dios, que lo he puesto yo, que te va a acusar y te vas a dar cuenta de que algo estás haciendo mal. Da igual la tribu que cojas, de la cultura que cojas, del tiempo, de la historia humana que cojas, hay innata en las personas un sentido de moral, de lo que está bien y lo que está mal, de ser consciente de que lo que he hecho no está bien, de que matar, asesinar, todos los pecados más atroces que uno se puede imaginar, da igual de dónde hayas nacido, qué te hayan enseñado, en qué tiempo has vivido, hay algo dentro de ti que lo ha puesto Dios que te va a hacer ver que eso está mal. Eso se llama la ley moral. Y Pablo lo va a explicar. Pero empieza explicando que antes de eso, incluso la propia creación ya habla de la gloria de Dios. ¿Sí o no? ¿Cómo es? Los cielos cuentan la gloria de Dios, los astros anuncian el poder de su firmamento. O sea, ¿cómo es? La mano, su mano que crea, ahí en Salmo 19, la propia creación habla de que hay un Dios. Yo soy me fascina mucho la ciencia en cuanto al descubrimiento humano. Y me encanta porque detrás, decía Einstein, detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir, se encuentra Dios. Porque tú empiezas a estudiar la biología y descubres un lenguaje, que es el ADN, y descubres que se transmite de ADN a ADN información. Yo no sé cómo le llamarás tú eso, pero si le llamas casualidad, yo creo que va muy equivocado. Eso no es casualidad. Las leyes del universo son estables, se rigen. Hay principios, hay leyes que no se pueden violar. Si tú te tiras de un quinto edificio, querido, puedes creer lo que tú creas, pero te vas a estampar contra el suelo. Eso no lo cambia nadie. Y eso permanece en el tiempo. Y no sé qué pensarás, pero yo creo que la mano de Dios está detrás de eso. Dios mantiene el orden y el funcionamiento del universo. Y hay cosas que para muchos son explicables, pero para nosotros es sencillo. Es Dios. Es la mano de Dios. Pablo lo que va a hacer aquí es empezar a explicar, empezando por estas dos ideas, de que no hay excusa. No hay excusa. Si tú te quieres quedar en la idea de que Dios no existe, de que no necesitas a Dios y tal, tú mismo. No tienes excusa. La creación propia habla de la gloria de Dios, del poder de su mano. Y si no, la ley moral que Dios ha puesto en ti te va a acusar. No hay excusa. Luego podemos hablar de los pecados específicos, que lo haremos, pero no hay excusa. Dejadme volver a la historia de Titanic. A mí me recuerda mucho a la Torre de Babel, porque habla de una construcción humana, que habla de la gloria humana, ¿verdad? Y que reta a Dios de alguna manera, ¿sí o no? ¿Sí?
Creo que es en la misma película que sale. Este barco ni Dios lo puede hundir. No hay nada que lo pare ese barco. Colega, no sabes con quién te metes. No. La soberbia humana, el orgullo humano es tan grande que llega a creerse que es mayor que Dios. Pablo va a decir que cuando uno le da la espalda a Dios, acaba adorando, si no a uno mismo, a imágenes, animales, aves, cuadrúpedos, reptiles, cualquier cosa le va a servir de adoración a Dios. Pero qué triste la soberbia humana cuando nosotros nos adoramos a nosotros mismos y nos hacemos nuestros propios dioses. Nuestro logro como sociedad, ¿verdad? La sociedad del progreso. No se puede vivir mejor que ahora. Somos los más progresistas del mundo. El objetivo de la humanidad es avanzar, es progresar. Siempre va a ser mejor. Los cambios, sean lo que sean, van a ser buenos. Esa es la ideología del progreso. Y hay cosas que no deberían cambiarse jamás. Hay cosas que no deberían cambiarse jamás. Titanic. Hay gente que se está hundiendo. El barco está partido. Hay gente que se está muriendo y si no se les rescata, se van a morir, se van a hundir. Hay gente que está agarrada a algo que les mantiene a flote. Hay gente que está agarrada, no sé, a su trabajo. Hay gente que está aferrada a una relación. Hay gente que está aferrada a su pensión. Hay gente que está aferrada a su patria. No lo sé. Pero eso, al final, se va a hundir. Eso al final se va a hundir. Hay una llamada de rescate. ¿Hay alguien por ahí que quiere subirse al barco? ¿Hay alguien por ahí que quiere salvar su vida? Hay una llamada de rescate. Y habrá gente que diga, no, yo estoy muy bien. En mi tabla yo floto muy bien. No necesito que me rescaten. Dejadme aquí que yo me las apaño. Habrá gente que diga eso. Oye, él y Dios, ella y Dios. Pero nuestro trabajo como salvavidas, como rescatadores, es, oye, ¿hay alguien que quiera salvarse? En este barco todavía hay espacio. Este barco, por cierto, se llama Jesús, ¿vale? Esta es la misma arca de Noé que está ofreciendo salvación a la gente que quiera creer. En este barco aún hay espacio. Si te quieres salvar tu vida, súbete. Tú, que te estás muriendo, que te estás ahogando. Escucha, no seas torpe, no seas tan cabezón. Eso no va a flotar toda la vida. Eso no te va a mantener a flote, no te va a salvar. Súbete al barco. Ese es mi trabajo. Ese es el trabajo que a veces me da vergüenza hacer. Pero ese es mi trabajo. Ayudar a la gente a que entienda que se está muriendo. Que se va a morir. Que no pueden negar la existencia de Dios. Que no pueden negar la ley moral del bien y del mal que Dios ha puesto en ellos. Y mi trabajo es alzar la voz. Ofrecer ayuda. Perdonad que haya sido largo. ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Sí? Servirá un poco para... Si tienes que irte, no pasa nada, Maite. Te quiero. Vamos a terminar aquí. Si hay alguien como yo, que yo he tenido una conversación bastante importante esta semana en mi trabajo, y he tenido que confesar, fijaros lo que os voy a decir, confesar que soy cristiano y decir, oye, soy cristiano, que no lo sabías. Y dice, no, yo no lo sabía. Eso me habla a mí. Tú no sabías que yo era cristiano. La culpa no es tuya, eso seguro. La culpa no es de esa persona. Si hay alguien que se siente así o que se ha sentido así, vamos a orar juntos. Vamos a pedir que el Espíritu Santo, ese que ha sido derramado en la iglesia, nos dé poder, nos dé capacidad, nos revele que el Evangelio es para salvación. Es una buena noticia que no se puede mantener callada. Y por último, si hay alguien que sabe que no ha aceptado al Señor Jesús, la oferta que el Señor Jesús hace de salvar tu vida de la muerte eterna, que está flotando a la deriva, agarrado no sé a qué, sea tu trabajo, sea tu relación, sea tu familia, si, no lo sé, a un vicio, a algo que te ata, si estás agarrado a eso,
agárrate a Jesús. Él te está ofreciendo su mano en esta mañana. Nos ponemos en pie, terminamos. ¿Sí? Señor Jesús, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias porque seamos pocos, seamos muchos, Señor, tú te haces presente. Señor, y cuando hay que abrir la palabra y ser confrontados y ser expuestos, Señor, ante la luz de tu palabra, Señor, y reconocer nuestros fallos, reconocer nuestros defectos, Señor, para ser sanados, sabemos que tú estás aquí, obrando. Señor, que tu Espíritu está hablando y está trabajando en nuestros corazones, Señor. Señor, hay tantas cosas que tenemos que cambiar. Me encanta pensar en la reforma, Señor, porque nosotros somos un edificio como iglesia, Señor, que necesita ser reformado, que está en proceso de mejora todavía, Señor. Y hay cosas, a lo mejor, Señor, que necesitamos cambiar. Hay materiales que no son buenos. Estamos edificando con materiales que cuando sean probados por el fuego no se quedarán, Señor. Ayúdanos a ver cuáles son esos materiales, Señor, y a cambiarlos por materiales que perduren, por piedras preciosas, Señor, por oro, por metales preciosos, valiosos, Señor. Señor, queremos delante de ti abrirnos, confesarnos, Señor, pedirte perdón, pedirte ayuda, pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele, nos capacite, Señor, nos encoraje para hacer la tarea que tú nos has encomendado que hagamos, Señor, que es explicar una buena noticia de salvación. Señor, y si hay alguien en esta mañana que ha escuchado esa buena noticia, que algo ha entendido, que yo sé que el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de esa persona, Señor. Si en esta mañana esa persona quiere aceptarte, Jesús, confírmale esa salvación en su corazón, Señor. Sabemos cómo hay que hacerlo, Señor. Confesar con la boca que tú eres el Señor, creer en el corazón que tú sigues vivo, que tú has resucitado, Señor, y entonces serás salvo. Querido mío, si estás escuchando esta mañana esta palabra, esta oración, y el Espíritu Santo te está convenciendo de algo, de que estás en pecado, de que estás perdido, de que te vas a morir eternamente si no aceptas este llamado de auxilio de Jesús, levanta tu mano si quieres, oramos por ti y recibirás al Señor y sentirás la paz y la tranquilidad de estar dentro del bote salvavidas, de que tu vida no va a perecer, de que tú estás seguro en las manos del Señor Jesús. Señor Jesús, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Te pedimos que nos acompañes en esta serie de predicaciones, de enseñanzas, Señor, que no tengamos miedo, Señor, a enseñar y a predicar, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros en tu palabra. Señor, gracias por la carta de Romanos. Prepara nuestros corazones, Señor, para ser sensibles a tu voz, Señor, para ser humildes, Señor, matar nuestro orgullo, Señor, y estar dispuestos a cambiar y a reformar cosas en nuestra vida. Te amamos, Jesús, te necesitamos. En tus méritos, en tu obra salvadora. Amén y amén y amén. Queridos, ¿os parece bien que nos demos algunos abrazos y nos despidamos con el amor del Señor